Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Vamos a ver lo que es el procesamiento de datos. Inicialmente podemos decir que los datos se refiere al conjunto de información de diferentes símbolos que pueden representarse en números, dibujos, letras o signos. Bueno, pues vamos a empezar por el procesamiento de datos. Es el método. Datos es una representación simbólica, atributo o que son ordenados y evaluados. El dato carece de sentido propio, por tanto, finalmente serán analizados. Al ser debidamente procesado, procesamiento de datos se ejecuta por medio de uso de aplicaciones creadas. Información en un software traductor. La información es el resultado obtenido los programas para realizar unos datos procesados principales. Para la información tiene forma y datos con el propósito archivos de es una colección de información y o datos un esquema que pueda identificar las entradas que se encuentran almacenados como una unidad en la computadora. Es una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el objeto de clasificar su manipulación. No requiere dato elemental la mínima información, por lo que pueden existir en grandes cantidades de datos. Una estructura de datos define la organización e interpretación de bases de datos y un conjunto de operaciones de datos pueden realizar pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En una base de datos existe independencia entre los datos, lo que facilita su manejo. Procesamiento de datos. Es una técnica que consiste en la recolección de datos que son evaluados y ordenados para luego obtener información útil, que posteriormente será evaluada por un usuario final y le permite tomar decisiones o realizar acciones que considere conveniente. Procesamiento de transacciones. Es el proceso mediante el cual se capturan, clasifican, ordenan, calculan, resumen y finalmente se almacenan los datos originados por las transacciones en un sistema de actividades. Procesamiento de información. Es el proceso mediante el cual se seleccionan, reducen y convierten los datos almacenados para presentarlos y distribuirlos en forma que tengan un significado y aporten conocimiento al elemento receptor. Como todo sistema, procesamiento de datos tiene sus fases, que son entrada, que son los llamados de entrada, son clasificados para realizar el proceso factible y rápido. Estos datos deben ser recolectados y dirigidos a un mecanismo central para ser procesados. El proceso. En el momento del proceso se ejecutan las operaciones precisas para cambiar datos en información importante. Luego que la información finalizada, se realizará la operación de salida, en la que se emite un documento que utilizará como base para tomar decisiones. Y la salida. En el procesamiento de datos se proyecta como actividad extra la administración de los resultados de salida, es decir, como los procesos obligatorios para que la información importante llegue al usuario. Entrada es el primer paso del procesamiento. Los datos se extraen de fuentes disponibles y los que se encuentran en los almacenes de datos. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean fiables y estén bien creadas para que los datos recabados, que posteriormente se emplearán como información, sean de la más alta calidad posible. Preparación de datos. Una vez recabados los datos, se pasa a la fase de preparación de datos. Esta a menudo se llama preprocesamiento.
Es la etapa en la que los datos en bruto se limpian y organizan para la siguiente fase de procesamiento. Durante la preparación de los datos en bruto, se verifican para detectar errores. El objetivo de este paso es eliminar los datos erróneos, redundantes, incompletos o incorrectos y empezar a crear datos de gran calidad para obtener la mejor inteligencia del negocio. Introducción de datos. A continuación, los datos limpios se introducen en su destino, que puede ser un CRM o un almacén de datos, y se traducen a un lenguaje comprensible. La introducción de datos es el primer paso en que los datos en bruto empiezan a cobrar forma como información utilizable. Procesamiento. Durante esta fase, los datos ingresados en el ordenador en la fase anterior se procesan realmente para su interpretación. El procesamiento se efectúa por medio de algoritmos de Machine Learning, y si bien el proceso puede variar ligeramente según cuál sea su fuente de los datos, que pueden ser redes sociales, dispositivos, también puede variar en base a su posible uso. Viene la etapa de salida de interpretación de los datos. Es la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables para los que no son científicos de datos. Están traducidos, son legibles y muchas veces se presentan en forma de gráficos, videos, imágenes, texto simple, etc. A partir de este momento, los miembros de una empresa o institución pueden empezar a autogestionarse los datos para sus propios proyectos de análisis de datos. La última fase de este procesamiento de datos es el almacenamiento. Cuando todos los datos están procesados, se almacenan para un futuro uso. Y si bien hay alguna información que ya se puede emplear de inmediato, gran parte tendrá utilidad posterior. Cuando los datos están bien almacenados, a los miembros de la organización les va a resultar sencillo y rápido acceder a ellos siempre que lo necesiten. Veamos ahora cuál sería el tipo de procesamiento de datos. Primero pensamos en el proceso manual. Es el más antiguo de los procesos e implica un empleo de los recursos humanos para registrar, ordenar y clasificar datos a mano escrita, y resulta ser un proceso lento, lo que puede generar errores en el procesamiento de estos datos. Los resultados se representan en forma escrita, estableciendo volúmenes de información escrita almacenada. Segundo sería el procesamiento mecánico. En este proceso se utilizan máquinas registradoras y calculadoras, sustituyendo en cierto nivel el proceso de cálculo manual. El procesamiento mecánico disminuye errores. Después viene el procesamiento electromecánico. El vínculo de información entre los distintos elementos del método de información, comunicación y almacenamiento sigue efectuándose de manera manual, pero para ejecutar una de estas actividades se utilizan máquinas electromecánicas con las que se logra mejor eficiencia. Y el último, que es el que se utiliza actualmente, los procesos electrónicos. En este proceso se utilizan computadoras y la participación humana no se necesita en las fases. Al ingresar los datos, el computador realiza los procesos solicitados automáticamente y emite el resultado. Es un proceso rápido, obteniendo información real.
Las operaciones básicas del procesamiento de datos son el alta, que es adicionar un nuevo valor a la estructura; la baja, borrar un valor de la estructura; la búsqueda, encontrar un valor determinado dentro de la estructura para realizar alguna operación con ese valor en forma secuencial o binaria, siempre y cuando los datos estén ordenados. Hay otras operaciones que se pueden realizar, que es el ordenamiento, que son el ordenar de los elementos pertenecientes a la estructura; y el apareo, dadas dos estructuras, organizar una nueva ordenada y que contenga a las apareadas. Cada estructura ofrece ventajas y desventajas en relación a la simplicidad y eficiencia para la realización de cada operación. De esta forma, la elección de la estructura de datos apropiada para cada problema depende de factores como la frecuencia y el orden en el que se realizan cada operación sobre los datos. Los sistemas de información es un conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. Estructuras. Podemos estructurar un sistema de información como una red de centros de información asociados a las unidades funcionales de la empresa. Dependiendo de los flujos de datos e información, se crea una red de información entre las diferentes unidades funcionales de la organización, lo que nos lleva a la estructura de un sistema de información. Es simplemente tener los subsistemas en orden. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.